yo pertenezco a la Asociación Milorama y, bueno, que ahora la verdad es que somos 10 miembros con los últimos que se nos están incorporando para la presentación de la feria alternativa. Entonces, bueno, nosotros desde la asociación hicimos el planteamiento al ayuntamiento y la propuesta, ¿no?, con el proyecto. En un principio tenían esto en Altea, ¿no? Pues un poco como de miramiento, pero sí que es verdad que siempre hemos tenido como al ayuntamiento un poco a nuestro favor, como que siempre les ha gustado la idea. No es que no lo pongan facilísimo, nos ponen problemas y cosas, ¿no? Pero bueno, como que siempre están un poco ahí, ¿no? Como intentando tramitarlo bien con nosotros. De hecho, cuando hubo este cambio de elecciones y tal, nosotros hicimos como una especie de sondeo en los partidos que iban a entrar en el ayuntamiento un poco para ver si querían la feria o no. Porque, claro, Igualtea es una feria muy grande. Uno de nuestros objetivos y retos es volverla atrás, ¿no? Volverla más pequeña. Y al ser tan grande también tiene como unos gastos muy grandes, ¿no? Entonces el ayuntamiento nos da una subvención de aquella manera, ¿no? Pues ahora nos ha llevado la subvención de hace 2 años. Pero para Igualtea es importante la subvención que nos da para poder ofrecer, ¿no? Nuestros fines fueron, y bueno, y siguen siendo los mismos, ¿no? El intentar como dar una pincelada de lo alternativo, de un poco de que la información de todo el movimiento que hay en cualquier tema que seamos conocedores le llegue tanto a la persona que ya sabe de lo que va, como a los que no tienen idea, ¿no? Como abrirles un poco es un poco, creo, lo que las ferias un poco más promueven, ¿no? No tanto como los mercados, que ya es como más para gente que, bueno, igual se acerca alguien que no sabe de qué va y le sorprende, ¿no? Y dice, ah, qué bien, ¿no? Pero Igualtea sobre todo es el fin que más persigue, ¿no? El que le guste al que no la conoce de nada, que se acerque y diga, jo, qué bien, ¿no? Y le demos la pequeña información para que luego él siga un poco como aprendiendo, ¿no? Y metiéndose en cada tema. Intentamos que en la feria hay agricultura, hay procesados, alimentación procesada, hay artesanía pura, hay artesanía de montaje que siempre se nos cuela, hay salud, hay empresas, hay un poco de todo, ¿no? Queremos un poco como que se muestre todo lo que nos llegue, ¿no? Lo que nos llegue a las manos para que se vea, ¿no? Lo que hay y luego que cada uno vaya diciendo. En un principio habían muchas siempre, Igualtea ha sido de muchísima actividad, muchísimo taller, muchísima charla. De entrada, bueno, mucha gente nos ha venido diciendo que estaban muy enfadados con nosotros por eso, ¿no? Porque hemos visto que esto a veces hasta ha creado un estrés, ¿no? De que la gente llegaba a la feria con el programa y apuntándose, ¿no? Y diciendo, jo, pero ¿cómo? Es que no podemos ir a 6 talleres a la vez, ¿no? Es que no podemos. Entonces, esto por un lado estaba muy bien porque así daba capacidad para mucho público, ¿no? Para que todo el mundo tenga algo, ¿no? Pero claro, nos hemos dado cuenta de que también crea ese estrés, ¿no? De que hay tanta información, toda tan interesante, que bueno, entonces ahí es donde estamos un poco intentando como volver, ¿no? A que no dar tanta información y que no crees... Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, que con los años cada vez tenemos más contactos y claro, lo ves todo muy interesante, entonces nos cuesta mucho intentar volver atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que ya el año pasado un poco como vemos como todo ya se maneja, ¿no? No es como al principio, ¿no? En las primeras ferias de Castellón o Valencia o en la de Alfaz del Pi por los años 90, ¿no? Es como que ahora todo está como más controlado, ¿no? Si te sales de lo que es lo estipulado es como muy difícil, ¿no? Curiosamente, en Altea espero que no haya aquí nadie que ahora se meta, pero es un poco como que nos dejan, ¿no? O sea, el ayuntamiento no nos ha puesto ninguna normativa ni nos ha dicho tenéis que presentar esto. Nosotros a los feriantes les
responsables si tuviéramos una inspección o si tuviéramos algo, ¿no?, que declarar, ¿no? A nivel de alimentación, pues hemos hablado con conocidos, inspectores de sanidad, entonces, bueno, nos han dicho no se puede traer nada elaborado, ¿no?, si no tiene un registro de sanidad. A nivel de sanidad, ¿no?, pero tampoco va a haber una inspección de sanidad si no hay una queja o una reclamación, ¿no? Es un poco con lo que nosotros nos basamos, intentando que lleven al máximo, ¿no?, lo que es lo mínimo, ¿no?, de sanidad que se pide, y en la elaboración lo mismo allí, ¿no?, que se hacía allí en sitio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco la feria dividida como por bloques, intentando abarcar un poco todo y que no quemarnos, que fue lo que al final nos pasó en Alfaz del Pi después de 9 años. Contábamos con voluntarios y tal, pero que al final fallaban y llegó un momento que dijimos no podemos más, ¿no? Estamos cansados, no tiene gente nueva, se quedó reducido el grupo que éramos muy poquitos, y al final lo dejamos. Luego, pues en Altea tenemos la suerte, en el Cuantea, de que como que el grupo está en movimiento, ¿no? Cada vez va como queriendo entrar más gente. Entonces, bueno, por ahí, porque en algo que es tan grande como en Cuantea, es muy difícil hacerlo 2, 3 personas. Tiene que ser un grupo, además tiene que ser un grupo que esté muy... es un grupo como muy familiar, ¿no? Yo confío en cualquiera persona del grupo, el que lleva feriantes, el que lleva voluntarios, el que lleva cualquier cosa, tenemos plena confianza el uno en el otro porque sabemos, ya se ha creado esto, ¿no? Ya llevamos años, ¿no? Entonces hay esa confianza, ¿no?, de que cada uno lo va a hacer lo mejor que pueda, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso en el fondo, ¿no?, tenemos un poco como que va a salir bien, ¿no?, sobre todo porque está el corazón, ¿no?, que es, yo creo, lo que en estos mercados y en esto es lo que hay, ¿no?, la intención de que no lo estás haciendo por sacar dinero, sino todo lo contrario, estás ahí invirtiendo horas extras, estás un poco ahí trabajando de donde sea, si hace falta no comes, no duermes, lo que sea, pero no es porque vas a sacar un beneficio económico, sino porque crees en ello, ¿no? Entonces creo que es lo más importante en todo este movimiento, ¿no?, de tal local, todo esto, ¿no? Hicimos grupos, un poco como bloques de trabajo, pues eso, tenemos que tramitar de permisos, ¿no?, con la universidad nos cede su espacio, jardines y aulas para las charlas, ¿no? Tenemos 3 aulas que están constantemente, 3 o 4, no sé muy bien las que son, ¿no? 3. Tengo ahí parte del grupo de apoyo. Entonces, bueno, es verdad que con la universidad, pues sí, siempre hay problemas, siempre surgen problemas, y varias veces hemos estado como esperando para empezar con la organización, con el bloque, porque hemos dicho, ¿y este año la vamos a poder hacer? O sea, tenemos toda la base para hacerla, pero ahí está, ¿no? El año pasado la universidad no nos dejaba su espacio. Se quejó de que, a pesar de que cuando terminamos limpiamos, contratamos personal para que no seamos, incluso nosotros, pero se quejó de que se habían estropeado jardines, de que se habían... No fue Cuantea en sí, ¿no? Fue el visitante, y no el visitante en general, fue no puedes ir persiguiendo, ¿no?, al visitante. Entonces, bueno, al final conseguimos que no nos dejaran porque teníamos que buscar otro espacio. Bueno, siempre hay inconvenientes de ese tipo, ¿no? Obras en el sitio donde ya tenemos el espacio como ya ubicado para siempre, ¿no? Como para siempre hasta que nos dejen, ¿no? Que son el Palau de Altea, los jardines, el aparcamiento y bueno, ponerla en otro sitio costaría, ¿no?, el cambio, pero si hubiera que hacerlo lo haríamos. Entonces, bueno, el Palau también se utiliza a veces, se ha utilizado casi siempre para las galas de circo, que es otra de las cosas que también queremos volver atrás. Es como que hemos empezado
fuimos creciendo, de repente hemos dicho, esto no nos gusta, ¿no? Queremos volver atrás, sí, que siga habiendo toda esta información, que no... El circo ocupa mucho, es muy bonito, ¿no? Y es muy... atrae a mucha gente también, pero por otro lado llena mucho de ruido la feria, ¿no? No es el típico, el circo a lo que un poco algunos estábamos acostumbrados de pasacalles, sino es un circo con más, con muy buenos artistas, ¿no? Pero con mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, vimos un poco de este año, vamos a intentar, sí, meter algo de circo, pero no tan fuerte, ¿no? Circaltea, ¿no? Que es un poco como algo paralelo, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, apoyándonos uno con otro, ¿no? Pero este año queremos intentar volver como a los del principio, ¿no? A actividades un poco más pequeñas, sin tanto ruido. ¿Cómo hacemos para que los puestos de alimentación que necesitarán batidoras puedan hacerlo? Estuvimos en Biocultura un poco contactando con empresas de estos solares, se nos ocurrió si una empresa quisiera venir, montar todos unos paneles tendrían mucha publicidad, pero a la vez nosotros con esa energía que sacarán podríamos una parte de la feria poderla abastecer, ¿no? Entonces, bueno, igual hace falta un generador pequeñito para en cierto momento las batidoras prepararlos. Entonces, bueno, a todas con las que contábamos nos dijeron que eso era una locura, casi una utopía. Entonces, bueno, un poco lo desestimamos, ¿no? Y bueno, seguimos ahí un poco con esto de la energía, ¿no? De ver, ¿no? De ver cómo podemos sacar un poco, porque para el alumbrado es un poco fácil, ¿no? Que cada uno pues se lo gestione como quiera, con camping-gas, con luces, baterías. Pero a nivel de esto de necesitar para las neveras, pues decíamos pues con hielos, y siempre han habido neveras con hielos, vamos a volver, ¿no? A retomar un poco lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con esto de la energía, con los retos sí que son muchos, ¿no? Los que hay, ¿no? Y que conforme te vas metiendo vas viendo más, ¿no? Más que tienes que ir viendo, ¿no? Creo que más o menos ya está. Lo del generador, bueno, un reto para nosotros ha sido, siempre nos hemos planteado, bueno, bien, la feria, si llegamos allí, una feria súper bien, ¿no? Mucha información, todo el público se va cargado de información, con contactos, con teléfonos, para luego poder conseguir al ponente o el taller. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa con esto, no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que ver la forma de crear una continuidad. Y estamos organizando desde febrero, que nos costó arrancar porque luego nos cuesta recuperarnos de la feria. Nos cuesta un montón. Entonces, arrancamos con Ecoaltea Activa, le hemos llamado. Porque yo siempre digo que me suena el yogur, como estuvo tanta... Pero entonces era como un poco lo mismo, así como hacéis, ¿no? Pero sin puestos. Solo de momento, ¿no? Para no complicarnos. Solo con actividades. En un entorno cada domingo, primero de mes, en Altea, en una finca que tiene el ayuntamiento, un espacio natural, que también hay casas para poder tener espacios cerrados. Pues estamos haciendo actividades. También, como siempre, actividades para todos los públicos. Queremos que todos, que desde el pequeñito, desde el niño, pues empiece con las semillas y maneje las semillas y sepa por medio de cuentos, por lo que sea, ¿no? Se dé cuenta de lo importante que es, ¿no? Que el joven pues tenga tambores para tocar y vea, ¿no? Que conecte, ¿no? Con las raíces, que el que ya sabe de lo que va todo esto, pues vaya directamente a algo como más denso, ¿no? Una información más densa, o a crear un grupo. Entonces, desde Ecoaltea Activa lo que ya queremos es que en Altea se formen grupos para cosas. Esto se está consiguiendo con el Banco del Tiempo ya. Ya se está consolidando, ya estamos con los listados, ya se están reuniendo una vez a la semana para ir creando esto. Entonces, bueno, creo que es un poco un resumen, creo que me he extendido demasiado.